Primera de Corintios 5 versículo 11 dice: Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Explicación del versículo. En este pasaje, el apóstol Pablo está instruyendo a la iglesia de Corinto sobre cómo deben tratar a aquellos que dicen ser cristianos, pero viven en pecado sin arrepentirse. No se refiere a personas fuera de la iglesia. En los versículos anteriores Pablo aclara que no está diciendo que eviten a todos los pecadores del mundo, porque entonces tendrían que salir del mundo, sino específicamente a aquellos que se llaman hermanos en la fe. Pero practican el pecado abiertamente. Lista de pecados mencionados: fornicación, inmoralidad sexual, avaricia, amor excesivo por el dinero y bienes materiales, idolatría, adorar algo o alguien en lugar de Dios, maldiciente, persona que insulta o calumnia constantemente, borracho, alguien que se entrega al alcohol, ladrón, persona que roba o engaña para obtener bienes. Aplicación práctica hoy. Este pasaje nos recuerda la importancia de la disciplina dentro de la iglesia. No significa que debamos juzgar con dureza o excluir a todos los que cometan errores, sino que, si alguien persiste en un pecado sin arrepentirse, la comunidad de fe debe corregirlo con amor y, si es necesario, apartarse de él hasta que busque restauración. Si una persona que antes se llamaba cristiana cambia sus creencias y ya no sigue la fe, la situación es diferente a lo que Pablo menciona en 1 de Corintios 5 versículo 11. No es lo mismo un falso hermano que alguien que deja la fe. 1 de Corintios 5 versículo 11 se refiere a personas que aún se identifican como cristianas, pero viven en pecado sin arrepentirse. Si alguien deja la fe y ya no se llama cristiano, entonces la instrucción de no juntarse ya no aplica en el mismo sentido. ¿Cómo debe responder un cristiano a alguien que deja la fe? Jesús y los apóstoles enseñaron que debemos seguir mostrando amor, respeto y testimonio a los que no creen. Aquí hay algunos principios bíblicos. Obedecerlo, seguir mostrando amor. Jesús enseñó a amar incluso a los que piensan diferente. Dar testimonio con la vida. Pedro nos anima a estar siempre listos para responder con mansedumbre y respeto a los que pregunten por nuestra fe. Orar por ellos. No podemos cambiar corazones, pero Dios sí. La parábola del hijo pródigo. ¿Debe romperse la relación con esa persona? No necesariamente. Todo depende de la situación. Si esa persona es un amigo o familiar, puedes seguir amándolo y teniendo una relación con él, aunque no comparta tu fe. 1 de Corintios se enfoca en quienes dicen ser cristianos, pero viven en pecado sin arrepentimiento. Si alguien deja la fe completamente, la actitud bíblica es seguir mostrando amor y testimonio, orando por su regreso a Dios. Los testigos de Jehová tiene que ver con su práctica del rechazo o expulsión, lo que ellos llaman desasociación o excomunión. En su doctrina, si un miembro deja la organización, ya sea por pecado según sus reglas o por simplemente decidir no seguir su fe, los demás testigos tienen prohibido hablar con esa persona, incluso si es un familiar cercano. ¿Cómo se diferencia esto del cristianismo bíblico? El rechazo absoluto no es el enfoque bíblico. En Corintios, Pablo habla de alguien que se dice cristiano, pero vive en pecado sin arrepentirse, no de alguien que simplemente dejó de creer. Jesús hablaba con pecadores, publicanos y samaritanos, aunque los religiosos de su época los rechazaban. El rechazo absoluto que practican los testigos de Jehová no sigue el modelo de Jesús ni el contexto completo de las Escrituras. Aunque la Biblia enseña disciplina dentro de la iglesia, siempre debe hacerse con amor y con la esperanza de restauración, no con una exclusión total y sin misericordia. En el caso de los padres, los testigos quebrantan el mandamiento de honrar a sus padres. El quinto mandamiento, según Éxodo 20 versículo 12, dice: Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Este mandamiento se repite en Deuteronomio y es citado en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa honrar? La palabra hebrea para honrar es kaved, que significa dar peso, respeto, consideración. Esto implica respetarlos. Cuidarlos porque tiene una promesa. Dios promete larga vida a los que honran a sus padres. Esto no significa que sea una garantía de vivir muchos años, sino que, en general, una vida ordenada, basada en respeto y valores, tiende a traer bendiciones y estabilidad. Pablo explica en Efesios 6 versículos 2 y 3 que este es el primer mandamiento con promesa, indicando que Dios recompensa a quienes lo obedecen. La Biblia no dice honra solo si son perfectos.
El quinto mandamiento no solo es una orden, sino una bendición. Enseña el respeto a la autoridad y la importancia de la familia, algo esencial para una sociedad sana. Y aunque no todos tienen padres perfectos, Dios nos llama a honrarlos en la medida en que podamos, confiando en Él para sanar cualquier herida familiar. Los testigos ellos toman estos versículos fuera de contexto para justificar el rechazo total de cualquier persona que deje la organización, incluso padres o hijos. ¿Es bíblica esta práctica? No. La Biblia enseña que honrar a los padres es un mandamiento. El amor es la base de la fe cristiana. Jesús nunca rechazó a nadie, ni siquiera a los pecadores. El Evangelio llama a la reconciliación, no a la separación. El rechazo absoluto a los padres contradice la enseñanza de la Biblia y crea mucho sufrimiento innecesario en las familias. Muchos extestigos de Jehová han despertado con el tiempo y se han dado cuenta del daño de estas prácticas. A veces, después de años, vuelven a restaurar la relación con sus padres. Mientras tanto, es importante mantenerse firmes en el amor y la verdad. ¿Por qué los hijos testigos de Jehová rechazan a sus padres y dejan la organización? Interpretación errónea de la expulsión. Usan 1 Corintios 5, versículo 11 para justificar que no deben tener trato con alguien que deja la fe, aunque el pasaje habla de personas que viven en pecado sin arrepentimiento. No de quienes buscan a Dios de otra manera. Miedo al castigo de Dios. Se les enseña que si tienen contacto con expulsados o desasociados, estarán desobedeciendo a Dios y poniendo en riesgo su propia salvación. Presión social y miedo al aislamiento. Si un testigo de Jehová mantiene relación con alguien expulsado, puede ser castigado o excluido de la comunidad, perdiendo amistades y apoyo. Lavado de cerebro doctrinal. Desde pequeños, los testigos de Jehová son educados con la idea de que la organización es la única forma de servir a Dios y que cualquiera que la deje es un apóstata. ¿Qué impacto tiene este rechazo en las familias? Dolor y separación emocional. Padres que son rechazados por sus propios hijos sufren angustia, tristeza y un sentimiento de injusticia. Relaciones destruidas. Muchas familias nunca vuelven a ser las mismas debido a la enseñanza de cortar todo contacto. Problemas psicológicos. Tanto los padres como los hijos pueden sufrir ansiedad, depresión y culpa debido a la presión de la organización. Es un sistema que destruye el amor familiar en nombre de una doctrina errónea. ¿Qué dice la Biblia realmente sobre la familia? El mandamiento de honrar a los padres es claro. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Jesús no enseñó el rechazo absoluto a familiares. Jesús dice que su mensaje causaría divisiones en familias, pero esto no significa que haya que rechazar a los seres queridos. Más bien, se refiere a que algunos decidirán seguirlo y otros no. En la parábola del hijo pródigo, el padre espera con amor el regreso de su hijo, en lugar de rechazarlo. Esto demuestra que la práctica de los testigos de Jehová no es bíblica, sino una doctrina humana. ¿Cómo afrontar el rechazo de un hijo testigo de Jehová? Si un hijo decide rechazar a sus padres porque dejaron la organización, aquí hay algunas formas de manejar la situación. Mantener la calma y evitar discutir, aunque duele, responder con enojo solo refuerza su creencia de que estás en contra de Dios. Mostrar amor incondicional, aunque ellos se alejen, envía mensajes de cariño, para recordarles que siempre estarás ahí. Orar por ellos. La oración tiene poder. Pídele a Dios que abra sus ojos y sane su corazón. Si hay oportunidad, hablar con sabiduría. Si un hijo testigo de Jehová está dispuesto a escuchar, muéstrale con amor que la Biblia no manda el rechazo familiar. Buscar apoyo emocional. Este tipo de rechazo es muy doloroso, así que es importante hablar con otras personas que han pasado por lo mismo, ya sea en grupos de apoyo o con consejeros cristianos. ¿Hay esperanza de reconciliación? Sí. Muchos extestigos de Jehová con el tiempo despiertan y se dan cuenta del daño de esta doctrina. Algunos han logrado restaurar relaciones con sus familias después de años de distanciamiento. La clave es seguir mostrando amor, paciencia y estar ahí cuando ellos necesiten ayuda. La enseñanza de los testigos de Jehová de rechazar a los padres que dejan la organización no es bíblica, no es cristiana y causa sufrimiento innecesario. La Biblia enseña amor, reconciliación y honra a los padres, no el rechazo. Si estás pasando por esta situación, no estás solo. Hay esperanza y formas de sobrellevarlo con amor y paciencia.